El doctor Rafael Ollarte, hombre de la Academia y del Foro Jurista y Constitucionalista, está hoy aquí en la República.es. ¿Cómo está usted, doctor? Buenos días. Bueno, buenos días, un privilegio siempre hablar con usted. Para mí es el gusto, doctor, gracias por haber aceptado. La Corte Constitucional, doctor, hizo lo que todos sabíamos que haría: darle la razón al presidente de la República. Nos arrebataron ya definitivamente a los ecuatorianos el derecho de reformar en temas claves la Constitución. Irreversiblemente eso ya no tiene marcha atrás. No, porque usted tiene básicamente dos procedimientos de enmienda. Por ejemplo, en el tema de reelección o en todos los demás que se plantearon por vía de la enmienda y que la Corte Constitucional ha aceptado que pueden ir por ese mecanismo, hay que hacer presente que tenemos dos vías. Uno, la vía parlamentaria, y otra, la vía de la consulta popular. No es que el gobierno ha elegido la vía parlamentaria, porque si usted quiere enmendar la Constitución a través de la Asamblea, los únicos que pueden presentar el proyecto son los propios asambleístas. Si el presidente de la República... Que lo harán si eso les ordena. Sí, efectivamente. Pero si el gobierno o la ciudadanía desean también enmendar la Constitución, solo pueden hacerlo por una vía que es la de la consulta popular. ¿Me explico? No es que hay una enmienda acá y hay una consulta popular acá. Lo que usted tiene son dos grandes mecanismos de reforma constitucional. El uno, la enmienda, y el otro, la reforma parcial. La enmienda por dos caminos: vía parlamentaria, vía consulta popular. Mientras que la reforma parcial se tiene que hacer a través del trámite complejo de aprobación parlamentaria en primer lugar, y lo aprobado por el Parlamento tiene que someterse a la consideración de la ciudadanía a través de un referendo. Esa es la diferencia formal. La diferencia en materia de restricciones también existe. Por vía de la enmienda usted no puede alterar los elementos constitutivos del Estado, no puede alterar la estructura fundamental de la Constitución, no puede disminuir derechos y no puede alterar el mecanismo de reforma constitucional. Mientras que a través de la reforma parcial usted no puede ni disminuir derechos ni alterar los mecanismos de reforma constitucional. Todo lo demás queda fuera y por lo tanto tiene que ir a través de asamblea constituyente. Ahí existió y sigue existiendo un error por parte del gobierno y por parte de la oposición. Por ejemplo, la oposición, ¿en qué falló? Indicar que la reelección, que son las joyas de la corona de esta enmienda constitucional, no podía hacerse por la vía de la enmienda, sino por la vía de la consulta popular, cuando la consulta popular es un mecanismo de enmienda. El gobierno comete el mismo error cuando, en una sabatina, el jefe del Estado rompe un periódico, como es su tradicional mal hábito, rompe un periódico porque en el encabezado... En eso es muy nazi, ¿no? Eso les compraron los nazis. Eso sí, ni siquiera es ser autoritario eso. ¿Ya? Una cosa es el autoritarismo y otra cosa es llegar a los extremos de romper periódicos, que es propio de un totalitarismo. En los totalitarismos se rompen las cosas cuando yo discrepo. Pero incluso, ¿por qué rompe el periódico? Porque dice, ellos negaron la consulta popular, y hay una foto de los miembros de la Corte Constitucional. Y a vuelta seguida, ¿qué dice el presidente de la República? Que la Constitución puede ser reformada por enmienda o por consulta popular. Es decir, incurre en el error que ataca. Ahora, en este caso, entonces, ¿qué puede hacer la ciudadanía si considera que el tema de reelección es un tema muy importante? Bueno, como la Corte Constitucional ya ha validado que la enmienda es un mecanismo para pronunciarse sobre el tema de reelección, el tema de reelección puede ser tratado tanto por el Parlamento indirectamente, o por la ciudadanía directamente. Por lo tanto, cabe una convocatoria a consulta popular. El problema siempre serán los requisitos para la consulta popular. No creo que la convoque el presidente de la República. Para que la convoque... No, la orden va a ser que la Asamblea Nacional la apruebe, y la apruebe rápido. Ese es el camino por el cual fueron a la Corte Constitucional. Claro. Ahora, el camino no es tan rápido. Porque hay un plazo de espera de un año entre debates. Claro. Y en ese lapso, cuando rige el Estado de Derecho. Sí. De pronto nos acortarán los plazos con alguna habilidad jurídica que la propagandarán muy bien en los muchos espacios que tiene el gobierno, y nos convencerán, o por lo menos convencerán a la gente intelectualmente más frágil, de que ese camino realiza la democracia, impide la restauración conservadora, etcétera, etcétera. Claro, pero a ver, digamos que vamos por lo claro. Sí, por ahora, al parecer tienen claro que hay que respetar el año de espera, de un año entre debates, y ellos han dicho también el año previo a las elecciones en que no se pueden hacer reformas legales en materia electoral, sin considerar que esto no sería una reforma legal, sino una reforma constitucional que no se afectaría por esa norma, pero ellos creen que sí se afecta. Bien, ellos creen que se afecta esa norma, entonces por lo tanto tienen que tener 2 años previos, ¿ya?, para realizar esa enmienda. En todo este tiempo se puede convocar una consulta popular. ¿Cuál es la dificultad? Usted tiene una dificultad práctica.
el 8% de los registrados en el padrón electoral tienen que solicitar esa consulta popular. ¿Se logrará? Mire, si en el tema Yas Unidos, que era un tema en el que participó la juventud, no se logró el 5%, el 8% es muy difícil. Y el presidente de la República no está dispuesto a una consulta popular. Tanto que él señala... ¿No le parece eso? Y lo saco un poco del ámbito del derecho y le llevo a la política. ¿No le parece llamativo, revelador, que el presidente rehúya tan radicalmente la consulta al pueblo? Es revelador políticamente respecto del presidente de la República y también es revelador por parte de la oposición. ¿Por qué por parte del presidente de la República? Porque usted tiene un jefe del Estado que se cree invicto en esta materia de elecciones, ¿ya? Bueno, y perdió en febrero. Sí, pero él dice que no es una derrota. Los políticos siempre ganan. Incluso, usted recuerde la consulta popular del 2011, que ellos decían, según sus propias encuestas, que era un 60% a favor de la propuesta, cuando en realidad no fue eso, incluso no fue ni siquiera el 60% de los votos totales, sino que rozó la mitad más uno de los votos válidos, es decir, sin contar los nulos y los blancos, que son un pronunciamiento en contra de lo preguntado, incluso con las reglas vigentes de la cuestión del 98, es decir, esa consulta no pasaba. Más de la mitad de los ecuatorianos no aprobaron esa propuesta del gobierno. Pero eso tiene una razón electoral, de política electoral. Las consultas populares no son iguales a las elecciones. En una consulta popular, por un tema tan sensible como reelección, usted verá unida a toda la oposición por el no. Desde la derecha hasta la izquierda más radical estarán unidas al favor del no. Pero ¿qué ocurre con la oposición? Y el gobierno lo sabe, y los opositores también. La oposición ecuatoriana no se une, y por lo tanto en una elección presidencial, es decir, una competencia entre candidatos, el presidente de la República tendría en principio las de ganar. Incluso en una primera vuelta acudiendo a la norma ecuatoriana que permite que con el 40% de la votación válida y una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el segundo, se gane en primera vuelta electoral. Y eso tiene muy claro el gobierno, por eso rehúye la consulta, porque sabe que la va a perder, pero quiere la reelección porque sabe que las posibilidades de la perpetuación de Rafael Correa son muy grandes frente a esa ceguera, incapacidad de la oposición. Claro, y además no solamente es un tema de la oposición, sino que en Iberoamérica, excluyamos naturalmente los Estados Unidos, ¿ya? En Iberoamérica, ¿qué presidente en ejercicio ha perdido una reelección? Todos la ganan. Cardoso en Brasil, Lula y Dilma. En Argentina, sí, pero cuando Menem, se les acaba el Fernández, plazo no pretenden reformar la Constitución. Sí. Eso pasó con Uribe Fujimori en Colombia, pasó con Fernando Henrique Cardoso en el Brasil. O sea, presidentes que dicen, la Constitución me da dos periodos. Yo me quedo los 2 periodos. Y no hago trampas. Pero otros sí lo han querido hacer. Algunos la lograron, otros no. Chávez en Venezuela convoca una consulta popular para el tema de reelección y él la pierde. Ortega en Nicaragua. En Nicaragua. Evo Morales en Bolivia. Claro, el caso de Ortega en Nicaragua se debió a un fallo de la Corte Suprema invocando los derechos a una persona a ser elegido, con lo cual retiró la restricción para ser nuevamente electo. Y ahora se aprobó una reforma en virtud de la cual hay reelección indefinida. En Venezuela pierde la consulta de reelección, pero luego la hace aprobar por vía parlamentaria, nuevamente, ¿ya? Y resulta electo. Fujimori no le bastó la elección y la reelección, quiso la tercera, la logra y cae. Morales en Venezuela, con una interpretación antojadiza del Tribunal Constitucional Plurinacional, la Constitución boliviana es muy clara respecto de los 2 periodos y que el primero, que era con la anterior Constitución, sí se contaba, pero el Tribunal Constitucional Plurinacional, dominado naturalmente por el gobierno, se hizo de la vista gorda e interpreta llamativamente la Constitución alterando su texto. Uribe lo quiso y no lo logró. ¿Por qué? Porque se sabe que en Iberoamérica las condiciones de igualdad entre candidatos no existen. No es los Estados Unidos donde un presidente en ejercicio, como pasó con Jimmy Carter o como pasó con George Bush padre, pierden con Gerald Ford la reelección. ¿Ya? Pero incluso con los electos la primera vez pierden la reelección. En cambio en Iberoamérica eso es casi imposible, es decir, yo no conozco a ninguno, o sea, tal vez sería el primero que pierda. Pero eso se debe a otras condiciones adicionalmente, a la utilización del aparataje, a todo el poder mediático y a todo el poder público que se dirige a afianzar una candidatura presidencial reelectoralista. Es muy curioso lo que pasa en Colombia, donde usted tiene al presidente Santos reelecto y él entiende cuáles son los pecados de su propia reelección y él mismo plantea
en impedimento de la reelección inmediata. Si el problema en Iberoamérica no es la reelección indefinida, el problema es la reelección inmediata. Claro, y si le sumamos de la reelección inmediata, la reelección indefinida, tenemos la liquidación de la democracia y la perpetuación de los caudillismos del estilo del siglo XIX. Efectivamente, pero la oposición ecuatoriana, ¿qué era lo que discutía? El camino de la enmienda. Si el problema no es el camino, si usted la va a reformar igual, o sea, haga lo que haga, igual la va a terminar reformando. Si no lo hubiese logrado, si no la logra por la vía de la enmienda, digamos que pasa un terremoto político en el Ecuador y la Asamblea Nacional niega la reforma de reelección, porque puede ocurrir, es decir, jurídicamente la Asamblea no está obligada a aprobar ninguna de las propuestas de enmienda. Jurídicamente, no, políticamente es otra cosa. Claro. Lo que uno aspira es que en algo se discutan y se corrijan monstruosidades como el tema de Fuerzas Armadas o el tema de Contraloría, que son monstruosidades. ¿Ya? Pero digamos que el día de mañana no se aprueba la reelección. Mire, usted puede hacer como hizo Arias en Costa Rica, o como hizo Ortega en Nicaragua, o como hizo Fujimori en el Perú, o como hizo Morales en Bolivia. Conseguirse un tribunal o corte ad hoc que le diga que el impedir una reelección implica afectar el fundamental derecho a ser elegido. Es decir, los políticos siempre encuentran caminos para lograr sus fines. Los políticos autoritarios, doctor Ollarte. Y que en Iberoamérica son la mayoría. Sí, y por eso y de los dos lados. Y por eso este continente está donde está y no está donde debería estar. Bueno, hay otros países en este continente que siguen una senda, ¿no? Y que la intentan, aunque ahora estarían cayendo el otro, Chile, México se mantiene con todas sus dificultades, ¿no? Costa Rica, pero también ya tiene esa herida, ese fallo de la Sala Cuarta Constitucional de la Corte Suprema respecto de la reelección de Arias. Sí, es un lunar. Sí, es un lunar. Uruguay, una tradición de todo se consulta. Tabaré Vázquez no intentó cambiar la Constitución para quedarse. Efectivamente, Mujica tampoco. Claro. Pero la democracia profunda de Uruguay hace que, incluso cuando hubo una dictadura militar, ni siquiera la dictadura militar fue frontalmente militar, sino que le utilizaron a Bordaberry. Claro. ¿Ya? Tratan de utilizar cierto ropaje, pero a pesar de eso se les juzga, a pesar de eso hay independencia de los poderes. Y en Uruguay no hay ninguna reforma constitucional que no se apruebe por consulta, que es lo ideal. Pero ojo, nosotros también decimos, ¿cómo es posible en Ecuador que enmendemos la Constitución por vía parlamentaria? Si usted toma las reglas constitucionales actuales de enmienda por vía parlamentaria, son las mismas de la Constitución del 98. Pero claro, ¿cuál es la diferencia? A la luz de la Constitución del año 98 nadie tuvo 2/3. Es decir, también usted tiene, como usted dice, una especie, o lo digo yo, porque estas son mis palabras, torpeza de la oposición de no saber, entre comillas, jugar con el sistema electoral público. Es decir, ¿cómo usted, teniendo el sistema de Hunt para adjudicación de escaños, puede ir con listas divididas? Pero le está dando el triunfo al gobierno, pero se lo regala. Entonces la gente se queja del de Hunt y lo que nosotros vemos es, sí, pero si usted me presenta 5 listas, ninguna va a obtener un escaño, claro, porque no me da las divisiones, así de fácil. Es que ¿cómo puede tener 2/3 con el 50%? Porque usted no sabe jugar. Políticamente lo que usted me dice, doctor Ollarte, es que el gobierno está haciendo todo, incluso mañosamente, para perpetuarse en el poder, y la oposición le está ayudando por su ceguera y su torpeza. Sí, efectivamente. Es decir, mire, ¿y no ve usted en la oposición algún líder que ve un poco más allá de sus narices? Mire, es que pasa o de sus ambiciones. A ver, exactamente, ese problema. Todos los líderes dicen, nos unimos, pero en torno a mí, ¿no? Claro. Entonces, claro, no, eso es muy fácil. Ahora, desprenderse es otra cosa. Es decir, yo no entiendo, y lo voy a decir con nombres, ¿cómo es posible que, por ejemplo, Creo y Suma no puedan solventar sus diferencias que las deben tener e ir unidos? Usted ve lo que pasa en el Consejo Metropolitano de Quito. ¿Cómo es posible que el gobierno pierda la alcaldía y no pierda la mayoría en el Consejo? Pero uno dice, claro, pues que es sumar y restar. Si usted me manda 2 listas separadas, la tercera lista, que puede tener el tercio de la votación, le va a llevar la mayoría en el Consejo. Tiene que aprender a jugar con el sistema electoral y no sentarse a llorar, porque la oposición llora mucho. Es que el de Hunt. Bueno, es que el de Hunt está ahí, y si usted no sabe jugar con el método de Hunt, mejor no se meta a esto, porque le está haciendo un favor al otro. ¿Ya? Ahora, los políticos, además, en Ecuador, son tipos que tradicionalmente se contradicen. Yo le escucho al presidente de la República decir, ¿cómo en Alemania hay reelección? ¿Cómo en España hay reelección? Pero me está comparando sistemas parlamentarios en los cuales usted no tiene elección del primer ministro, llámelo primer ministro, claro, o llámelo presidente del gobierno. Es una comparación que no quiero pensar que la hace el señor Correa por ignorancia. Creo que lo hace porque
con su inmenso aparato propagandístico, la gente le convence que es lo mismo comparar manzanas con peras. A ver, uno tal vez en general puede desconocer, por ejemplo, el sistema político de Argentina, pero si estudió en Argentina, no lo va a desconocer, pues. Entonces, yo entiendo que el presidente de la República, el presidente Correa, estudió en Bélgica, entonces conoce Bélgica y algo se ha de haber enterado de cuál es el sistema político de Bélgica. Algo se debe haber enterado. Claro, exactamente, es un sistema parlamentario en lo cual la ciudadanía no vota por el primer ministro, sino que vota por parlamentarios. Tiene un primer ministro que no tiene un periodo fijo, que si el día de mañana cambia las fuerzas parlamentarias, lo despachan porque no les gusta. Entonces, en esos países donde Correa dice que hay reelección, no hay reelección porque ni siquiera hay elección de primer ministro. No hay elección de primer ministro. Y además yo no le he escuchado ni a Felipe González ni a Helmut Kohl hablar en contra de la reelección de los, si es que cabe el término, la reelección de los primeros ministros. Pero sí le he escuchado a él mismo hablar en contra de la reelección en su propia posesión presidencial. Correa lo dijo, sí. Exactamente. Entonces, oye, los políticos nuestros son tipos que suelen desdecirse tan rápidamente y utilizar el argumento que existe. Y lo hace el gobierno y lo hace la oposición. Si usted escucha los argumentos de la oposición en contra de la reelección y escucha los argumentos del gobierno a favor de la reelección, eso los encuentra en cualquier libro de derecho constitucional. Entonces, el gobierno me lee la página de acá y la oposición me lee la página de acá. Si el derecho constitucional no condena a las prohibiciones de reelección, que las hay en México, Paraguay, Honduras, Guatemala, que está prohibida absolutamente la reelección, y tampoco condena la reelección indefinida, que la hay en Venezuela y en Nicaragua, y luego en Estados Unidos hasta el año 51. Lo que condena el derecho constitucional es la desigualdad de posibilidades. Es decir, a ver, si usted dice hay silencio electoral, pues bueno, debe haber silencio electoral para todos. No es posible que yo me haga una sabatina el día sábado antes de la elección, el 22 de febrero, y no pasa nada. Mientras que si usted escribe un editorial que salió publicado el día martes, sí, el periódico no se borra, la revista no se borra, y le sancionan porque eso seguía impreso el día domingo. Ay, no, pues. Claro. Entonces, es decir, nosotros tenemos unas dificultades que son políticas respecto de la reelección, pero también hay unas dificultades jurídicas respecto de la reelección, que no parten de la reelección en sí misma, sino de las condiciones de desigualdad que tiene el uno y el otro, partiendo por el doble rasero en la aplicación de las normas. Por supuesto. Gracias, doctor Ugarte, por haber estado aquí. Ha sido muy claro en su explicación jurídica y, por supuesto, también en su análisis político. Buenos días. El doctor Rafael Ugarte, un académico, un hombre de estudio, de letras, de cátedra, un experto en derecho constitucional.